Estamos de regreso para seguir analizando la que se ha transformado en una noticia del día, ¿no? Todo lo relacionado con la violencia en el fútbol y especialmente las últimas declaraciones que usted escuchó en vivo aquí a través de nuestra emisora del ministro de Seguridad Pública respecto de las reuniones que se han sostenido hoy día, especialmente con la NFP y las conclusiones de aquello. Lo conversamos todo con el senador de Demócratas, Matías Walker, a quien ya tenemos en la línea. Hola, senador, buenas tardes. Hola, senador. Buenas tardes, Ramón, Mónica, ¿qué tal? Senador, otras veces hemos hablado harto de estos temas porque usted ha estado metido en la legislación al respecto, el Registro Nacional de Hinchas, todo aquello, la ley de violencia en los estadios. Pero a partir de lo que ha escuchado ahora último, y especialmente a este anuncio que hace el ministro de Seguridad Pública, de tomar la decisión de que Estadio Seguro fracasó y que por lo tanto no existe más y va a haber que reemplazarlo por otro, ¿le parece que va en el sentido correcto, no solo en la medida, sino la señal que está mandando? Sí, me parece correcta la conferencia de prensa del ministro Cordero. Lo estaba escuchando porque ratifica todo lo que hemos dicho todos estos años y que hemos reiterado todos estos días. Primero, que obviamente hay que enfrentar a estos piños de las barras bravas como crimen organizado. Hay una ley de crimen organizado que está vigente desde el año 2023 y que exige más proactividad para entender que nos estamos enfrentando a personas que no les interesa el fútbol, que cometen homicidios, secuestros, narcotráfico, con la excusa de infiltrar a las barras. Eso es lo primero. Segundo, me parece positivo que se identifiquen 20 personas que ingresaron al estadio, que provocaron estos demanes. Por eso hemos insistido tanto en las cámaras de reconocimiento facial, en el control biométrico. La ley faculta hoy día al organizador del espectáculo a emplear estas medidas. Me parece bien que se siga con el programa piloto del Registro Nacional de Hinchas. Yo soy autor de la indicación que lo consagra por ley, pero he sido majadero, Ramón, en reiterar que no se necesita la ley para poder aplicar como plan piloto el Registro Nacional del Hincha, porque es la única manera de verificar que las personas que tienen provisión de ingresos efectivamente no entren a los estadios. Entender que los clubes también tienen que invertir en seguridad, tienen que invertir en tecnología, lo dijo recién el ministro Cordero, yo lo he reiterado, Ramón, la ley nunca sacó a Carabineros de los estadios, lo que pasa es que por términos operativos Carabineros prefiere estar en el perímetro de los estadios, que es precisamente donde ocurrieron estos trágicos acontecimientos que le costaron la vida a 2 personas. Entiendo que eso se va a reforzar, me parece bien, bajo la nueva ley de seguridad privada se tiene que exigir mejores estándares de preparación a los guardias de seguridad que tienen que colaborar con Carabineros. Y bueno, yo espero que de una vez por todas, después de esta reunión con la NFP, se implementen todas estas medidas, pero me parece que el ministro de Seguridad Pública ha debutado bien en el cargo, haciéndose cargo, valga la redundancia, de este desafío que es muy importante. Senador, ¿por qué ha costado tanto avanzar con la ley para terminar con la violencia en los estadios? Yo leí una entrevista, no era directamente la ley de violencia en los estadios, pero sí la reforma de las sociedades anónimas deportivas. Y usted decía que el fútbol chileno está atacado por una serie de conflictos de interés. ¿Qué hace que las leyes no progresen en el Congreso? Yo diría 2 cosas. Respecto a la seguridad, y lo dijo recién el ministro Cordero, Mónica, si bien la ley perfecciona algunos aspectos, establece el Registro Nacional de Hinchas, y yo espero que con la suma urgencia del gobierno prospere nuestro proyecto de ley, no hay ninguna excusa para que los clubes puedan invertir en tecnología, invertir en seguridad. Hace mucho tiempo que debieron invertir en el control biométrico, en el reconocimiento facial, en el uso de los torniquetes para que no tengan que ser guardias de seguridad los que tengan que contener estas avalanchas humanas. Y eso se debió hacer y se pudo hacer hace mucho tiempo, la ley lo faculta. Además la ley de protección de datos personales permite establecer un registro nacional de hinchas.
porque hay consentimiento de las personas que se inscriben en este registro. Quedamos ahí, se nos cortó la comunicación con el senador Matías Walker. Estábamos hablando justamente de por qué, del anuncio del ministro Cordero hoy de que se termina Estadio Seguro y cómo va a ser la nueva manera de relacionarse con los distintos entidades que coordinan los espectáculos deportivos fin de semana a fin de semana, pero también de por qué cuesta tanto y por qué ha costado tanto legislar al respecto. Él hablaba fundamentalmente de que, para empezar, la ley que existe actualmente ya faculta a los clubes para hacer una serie de medidas de seguridad que no han hecho, incluyendo estos accesos que sean más difíciles y que puedan impedir, por ejemplo, un abordazo de personas que ingresa de forma violenta, también una serie de medidas tecnológicas para identificar a los hinchas que son violentos, en fin, pero que ha costado mucho. Y ahí estábamos. Importante también lo que hablaba del Registro Nacional de Hinchas, pero saber si tener un registro es suficiente o no. Estamos tratando de reponer ese llamado con el senador Walker. Sí, lo que conversábamos también en el bloque anterior, ¿no? La forma en que va a operar ese registro y ese derecho de admisión, cómo es garantizado en lo concreto. Y cuando existen violaciones a esos protocolos y a esas situaciones, ¿quién toma la cuestión activa? Hoy día sabemos que entonces se ha hecho el anuncio de una querella de Colo-Colo en contra de estas personas. ¿Eso qué va a pasar? ¿Si va a cambiar con las nuevas legislaciones o con el Registro Nacional de Hinchas en el sentido de hacer eficaz el castigo? Si esto va a ir a un proceso judicial largo en donde no vamos a tener una resolución pronta, o si va a ser una situación en donde el propio club puede tener una posición más proactiva al respecto. Senador, ya estamos con usted de vuelta y para insistir en la pregunta, ¿por qué ha costado tanto legislar al respecto? ¿Por qué va tan lento el trabajo? ¿Qué intereses hay? Sí, Mónica, yo eso de los intereses lo dije a propósito de la reforma de la Sí, ley de sociedad anónima anónima. deportiva, Sí, que es un proyecto que va en paralelo, que es muy importante y que la senadora Paulina Núñez, que es la nueva presidenta de la Comisión de Constitución, se comprometió a poner en tabla para votar las indicaciones, que es lo único que falta en las próximas semanas, que es un proyecto muy relevante, porque efectivamente termina con los conflictos de interés, con la multipropiedad, con los representantes que son dueños de los clubes, que yo creo que es parte del problema también, además de la separación entre la federación y la liga local. Pero tal como ha dicho el ministro Cordero, no se necesita una nueva ley. La ley siempre es perfectible. Yo mismo propuse que el Registro Nacional de Hinchas esté establecido por ley para aplicar las medidas que venimos diciendo hace mucho tiempo que tienen que aplicarse y que ya están consagradas en la ley de violencia en los estadios y en la ley de derechos y deberes del fútbol. Vale decir, emplear los medios tecnológicos para controlar el acceso. Eso se llama torniquetes o molinetes, para que no sean guardias humanos los que tengan que contener estos reventones, estas avalanchas humanas. Eso significa control biométrico para verificar que las personas que tienen provisión de acceso no entren al estadio. Eso se llama reconocimiento facial, para poder identificar a estas personas, como a estos 20 supuestos hinchas que se anunció hoy día que se van a sancionar y se les va a aplicar derecho a admisión. Eso se pudo haber hecho hace mucho tiempo. Además de tratar a las barras bravas como crimen organizado. Yo lo vengo diciendo desde el año 2023, cuando aprobamos la ley de crimen organizado. Yo valoro que el ministro de Seguridad, por primera vez un ministro de Gobierno, hable de crimen organizado, porque en su momento se romantizaron las barras bravas. Se habló del barrismo social y de todos los sectores políticos. Yo me acuerdo de un diputado de la UDI y el diputado Abun, que fue a acompañar a Pancho Malo a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Y muchos sectores políticos en su momento utilizaron a las barras. Y eso se acabó, porque estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de gente que comete homicidios, que secuestra buses, que comete narcotráfico y otros delitos, extorsiones, lesiones, peleas a cuchillo.
en el Estadio Nacional, ocurrió hace algunas semanas atrás. De eso estamos hablando. Por eso yo valoro esta reunión que se hizo, las palabras del ministro Cordero, y yo creo que es muy importante que efectivamente esto se concrete, que se aplique el Registro Nacional de Hinchas, que se invierta en control biométrico, que es lo que se viene recomendando desde el año 2011 en adelante por los distintos especialistas, tomando en cuenta el ejemplo de Inglaterra y otros países. Y si viene la excusa de que eso sale muy caro, de que hay una disparidad entre los clubes, que hay clubes que no son dueños de los estadios, por lo tanto, ¿quién corre con esa tecnología? Es que yo ya me imagino el sinnúmero de excusas que van a venir ahora si esto se pone más fuerte. Van a decir, es que los estadios no son nuestros, son del municipio, el municipio va a decir, yo no tengo por qué colocar esto, no tengo plata para esto. Y bueno, ¿quién entonces? Bueno, en esa discusión nos hemos llevado 15 años, mientras tanto el Estado ha invertido cientos de millones de dólares en construir nuevos estadios. Entonces, por eso yo digo, bueno, acá los clubes también tienen que invertir en seguridad, porque además yo quiero recordar que la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, la actual ley, establece que los clubes y sus representantes legales son responsables por los hechos de violencia y los delitos que se cometan, solidariamente responsables desde el punto de vista patrimonial, cuando no han empleado la diligencia debida en cumplir con las normas de la autoridad. Eso establece la norma vigente. Yo lo conversé con el ministro Cordero, y yo me imagino que en esta conversación el ministro Cordero se lo hizo ver a los dirigentes. Ellos tienen una responsabilidad que incluso puede ser patrimonial e incluso penal, que está establecida en la ley. Ellos son sociedades anónimas, tienen fines de lucro y por lo tanto tienen que invertir también en seguridad. Oiga, ¿y por qué no invierten? Es muy caro las inversiones que tienen que hacer, porque uno ve el fútbol y lo ve un negocio lucrativo, pues si ganan mucha plata por la transmisión de los partidos. Pero por supuesto, Mónica, yo siempre pongo el ejemplo. Cuando se vendió el canal del fútbol en una cifra millonaria, ustedes deben tener las cifras mejores que yo, ¿por qué no se invirtió parte de esa recaudación, los excedentes del canal del fútbol, en seguridad en los recintos deportivos? Bueno, y ahí venía la excusa, que la mayoría de los estadios son recintos municipales, que tiene que invertir el Estado, pero el Estado ya construyó los estadios. O sea, ya le hizo un regalo ya. Por supuesto, entonces tiene que haber un esfuerzo mayor de parte de los clubes. Hay muchos dirigentes que actúan por miedo. Mire usted lo que pasó en Iquique hace algunas semanas atrás. Los hinchas invadieron la cancha y el presidente de Deportes de Iquique anunció que ponía a la venta el club porque lo fueron a amenazar a su casa. Entonces, claro, es un tema muy complejo. Acá no hay una varita mágica. Lamentablemente tocamos fondo, pero este es el momento de implementar las medidas que debieron implementarse hace mucho tiempo atrás, aplicando la ley. A ver, solo se nos acaba el tiempo, pero gracias al ejemplo que usted entrega, le coloco uno más y que ha sido recurrente, ¿no? Eso de la barra de Colo-Colo también, que ha señalado que si no estamos nosotros, entonces no se juega. Y ahora también, que si el clásico no sé qué cosa no se suspendía, entonces vamos a dejar la crema. Son amenazas directas, incluso con personas que toman vocería. Mi pregunta es si, cuando usted señala que en todo este tiempo también ha ido cambiando la legislación y hay nuevos instrumentos, eso a uno le llama la atención que quede en la impunidad. No puede ser tomado eventualmente como el indicio de una organización criminal y tratarlo como tal. Si esa persona está diciendo a rostro descubierto voy a parar el fútbol y te estoy amenazando, es una extorsión pública. Absolutamente, y se hace a plena luz del día, a rostro descubierto, transmitido por diversos canales de televisión. Por eso es tan importante entender que nos estamos enfrentando a crimen organizado. ¿Qué es lo que permite la ley de crimen organizado vigente desde el año 2023? Aplicar penas de cárcel, penas efectivas de 5 años y un día, y utilizar técnicas especiales de investigación, infiltrar a las barras con agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas. Y eso es lo que también le compete al Ministerio Público. Senador, última pregunta corriendo porque se nos va acabando el tiempo. Yo solo quiero saber de quién depende el registro de hinchas. ¿Quién lo maneja? De la NFP. La NFP lo empezó a implementar y en un momento, no sé por qué, suspendió su aplicación, los clubes no quisieron invertir en control biométrico. La ANFP ¿Está bien que depende de la NFP? ¿No debería depender del ministerio?
No, está bien, porque ellos son los organizadores del espectáculo. Y ellos Ya. son los que aplican el derecho de admisión. Por eso se llama ley de derechos y deberes. Le damos derecho a los clubes, derecho a admisión y también deberes de hacerse cargo de la seguridad como corresponde. Entonces también tendría que ponerse las pilas con eso, los clubes. Por supuesto. Si eso se empezó a implementar Muy bien. desde el año pasado. Y no sé por qué se detuvo. Hay que implementar el Registro Nacional de Hinchas, fundamental. Perfecto. Muchas gracias, senador Matías Walker, por Gracias, conversar con Mónica, Ramón. nosotros. Adiós. Hasta luego. Chau, chau. Conectividad de alto rendimiento, le hicimos a Chin. coro. Ya. ¿Cachipún? Dale tú, Dale paso tú yo. uno Ya, más. digo yo. Conectividad de alto rendimiento, ciberseguridad real y soluciones digitales diseñadas para el futuro. Claro Empresas, evoluciona contigo, impulsa tu crecimiento, potencia tus ideas y lleva tu empresa más lejos que nunca. Y el prestigioso ranking internacional Q-Stars otorgó a la Universidad Andrés Bello 5 estrellas, transformándose en la primera universidad chilena y entre las únicas 5 sudamericanas en alcanzar el nivel de excelencia en esta clasificación. Más información en aporte.unaf.cl. Avanzar hacia un futuro sostenible es posible. En Engie se acelera la transición hacia una economía neutra en carbono con energía renovable y nuevas tecnologías que impactan positivamente desde Arica a Chiloé. Engie, impulsamos la transformación energética. Escucha Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprenderás a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Nescafé, Nido, Maggi, Milo y Sabori son algunas de las marcas de Nestlé y detrás de ellas hay un real compromiso con la calidad de cada etapa del proceso de producción. Nestlé es de todos los que eligen una buena vida. Vitaminas, hierro, magnesio, probióticos y cuanto más. Toma Muno 5. No te confundas con 1 ni con 3 cuando puedes tener 5 en una cápsula. Probióticos, vitaminas, minerales, Q10 y omega 3. Energía para estar en todas, defensas para no perderse de nada y en una sola cápsula. Con el renovado Latam Pass, disfruta el poder de elegir tus beneficios. Usa tus bonos Latam Pass exclusivamente en la app. Descarga la nueva app Latam Pass hoy. Vamos al resumen final de titulares con Agustín Lizana. En Conexión Tele 13, el senador de Demócratas Matías Walker valoró el encuentro que sostuvo el gobierno junto a la NFP y Colo-Colo para abordar la violencia en los estadios. El parlamentario sostuvo que hay que enfrentar a quienes integran las denominadas barras bravas como crimen organizado y recordó que hay una ley que está vigente desde el 2023 que exige más proactividad frente a hechos violentos. Agregó que hay que entender que estamos enfrentando a personas que no les interesa el fútbol y aseguró que los clubes tienen que invertir en seguridad. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que la ANFP junto con Colo-Colo han identificado más de 20 personas y que van a ser objeto de una querella por parte de Blanco y Negro. El secretario de Estado sostuvo que los principales interesados en sacar a los delincuentes y a las organizaciones criminales del estadio son los propios clubes deportivos. Señaló que se acordó fortalecer los planes de seguridad y que insistirán en el avance del proyecto de ley de Registro Nacional de Hincha. Además, anunció que se reunirá en los próximos días con el Sindicato de Futbolistas Profesionales, además de alcaldes. El canciller Alberto Van Claveren encabezó un nuevo encuentro del Comité Público-Privado que reúne a los principales gremios y especialistas para poder analizar los impactos de los aranceles recíprocos de Estados Unidos. La instancia contó con la presencia de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, y el embajador de Chile en el país norteamericano, Juan Gabriel Valdés, a puertas de la reunión entre el gobierno con autoridades de la administración Trump que se realizará este miércoles. La Universidad de Harvard rechazó los cambios de política solicitados por el presidente estadounidense Donald Trump. Luego que la Casa Blanca le exigiera una serie de cambios, el presidente de la Casa de Estudios, Alan Garber, sostuvo que ningún gobierno, independiente del color político, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar. Conexión Tele 13. 7 de la tarde, 1 minuto. ¿Para qué te digo lo rápido que nos vamos, Ramón? Así, volando. Nos vamos. Viene página 13. Chau. Conexión